Hola, en nuestra clase de literatura infantil hoy vamos a empezar el género épico. Este género, si ustedes recuerdan, se compone de cuentos, mitos y leyendas. Vamos a iniciar con la definición de cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración de hechos ficticios, totalmente ficticios, que pueden haber partido de un hecho real. ¿Qué quiere decir ficticios? Que son totalmente inventados, que nunca pasaron en realidad. Por eso cuando una persona habla mucho y la gente dice eso es puro cuento, significa que no es cierto, que está diciendo cosas que no son. Bueno, entonces, ¿por qué puede partir de un hecho real? Porque muchos cuentos han surgido de hechos reales. Entonces, ya más adelante les contaré ejemplos de ese estilo. Vamos a ver que hay muchísimas formas de clasificar los cuentos. Entonces, vamos a anotar cuáles son esas clasificaciones de los cuentos. La primera que vamos a ver es según la época en que fueron escritos. Entonces, según la época en que fueron escritos, hay dos grandes grupos, el de los cuentos tradicionales y el de los cuentos contemporáneos o modernos. ¿A qué le llamamos cuentos tradicionales? Bueno, son aquellos que vienen del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿sí? Y que fueron recopilados por autores que los dieron, digamos que les imprimieron su propia forma literaria, su propio carácter literario, pero hicieron algunas variaciones. Resulta que en tiempos antiguos no existía ni la televisión, ni el cine, ni el radio, ni nada de eso. Entonces, las familias, los que digamos eran los que mandaban en la familia, que casi siempre eran el abuelo o la abuela en esa época, o el padre de familia, ¿sí? Las familias eran súper numerosas, las casas grandes, con huertos y con chimenea. Entonces la gente se reunía alrededor en la hora de la cena, los niños a dormir temprano y ya los adolescentes y los adultos se quedaban escuchando los cuentos que narraban el abuelo o el padre de familia, y ellos escuchaban todas estas historias, estos cuentos. Estos cuentos a su vez eran aquellos que a ellos les habían contado cuando eran jóvenes. Entonces, los cuentos tradicionales nunca fueron hechos para niños. Todos los cuentos tradicionales en su gran mayoría, bueno, algunos sí, pero en su gran mayoría eran para los adultos y los jóvenes. Entonces, trataban temas de los que no se podía hablar directamente porque pues eran temas tabú. Entonces, pero a través del cuentico le mandaban el mensaje a la persona que ellos pensaban que debía escucharlo. Entonces es así como en Europa surgen unos escritores que hicieron recopilación de esos cuentos y otros crearon cuentos basados en esas recopilaciones. Entonces vamos a ver cuáles son los principales representantes de los cuentos tradicionales. Como primera medida encontramos a los hermanos Grimm, Guillermo y Jacobo Grimm. Ellos recorrieron Alemania, ellos son alemanes, recorrieron Alemania y recogieron esa tradición oral, la fueron recogiendo todos los cuentos que
Ellos sabían y otros que les contaron. Y luego ellos los transcribieron. Jacobo y Guillermo Grimm dirigían una biblioteca. Uno de ellos era ilustrador y dibujaba y pintaba muy lindo. Entonces él hizo las ilustraciones, el otro hizo la redacción y sacaron un libro muy bonito de sus cuentos. Finalmente les piden que por qué no los hacen para niños, que por qué no los adaptan esos cuentos para los niños. Entonces ellos vuelven a hacerles modificaciones para que lleguen al mundo de los niños. Otro gran recopilador de cuentos es Charles Perrault. Se escribe Charles Perrault con LT al final. Él nació en Francia, era un escritor francés y él hizo lo mismo que los hermanos Grimm. Se fue por toda Francia recopilando los cuentos de la tradición oral y luego él los transcribió, pero él no hizo lo de los hermanos Grimm. Él cogió tal cual como eran los cuentos y los escribió, pues le puso su forma de redactarlos, pero no les cambió nada, no hizo adaptaciones. Por eso ustedes van a encontrar a veces que dice Caperucita Roja por los hermanos Grimm o Caperucita Roja por Charles Perrault. Y entonces cuando uno va a ver, a veces me preguntan los estudiantes, profe, y al fin, ¿cuál de ellos es el autor? Pues ninguno es el autor porque ellos lo que hicieron fue recopilaciones. Y los hermanos Grimm hicieron unas adaptaciones. Bueno, otro escritor importante fue Carlo Collodi, con doble L y con I, vocal I. Carlo Collodi, en Italia. Carlo Collodi también fue y pues recogió mucho de la tradición oral en Italia, pero él la usó más como para crear cuentos y como tomar un poco de lo que había recopilado. Él es el autor de Pinocho, se hizo muy famoso con este cuento. Y finalmente tenemos a Hans Christian Andersen. Se escribe Hans con H, termina en NS, Hans Christian Andersen con S. Hans Christian Andersen. Él es de Dinamarca. Hans Christian Andersen es el autor más importante en la literatura infantil tradicional. Él sí creó cuentos y que fueran para niños. Él sí pensó en que fueran para niños. Los hermanos Grimm fue pues porque les hicieron la solicitud de que por qué no los ponían para niños. Y Charles Perrault, no, él transcribió los cuentos como él los escuchó en su país, en Francia. Carlo Collodi, pues él también hizo cuentos para niños, pero el famoso, pues el que lo dio a conocer fue Pinocho. Entonces, dentro de la literatura, pues hay más autores que han sido famosos por cuentos para niños, pero nos vamos como digamos que a direccionar a esos 4 autores. ¿Por qué es tan importante Hans Christian Andersen? Precisamente porque él fue uno de los que creó cuentos para niños. Estos cuentos tienen unas diferencias y vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, en los cuentos de los hermanos Grimm, pues en esa época pues ni ellos eran psicólogos ni existía la psicología, no sabían mucho de pedagogía infantil porque tampoco pues existía, por ejemplo, educación inicial, eso no se conocía.
Entonces ellos, pues lo que ellos creyeron que era como bien para los niños. Y, por ejemplo, todo, si hablaba, les hablaba de que esos cuentos eran para los adultos, por ejemplo, Caperucita Roja es un cuento que trae implícita la violación. Entonces, ese cuento se lo narraban a las jovencitas que para que tuvieran cuidado y no salieran por los callejones oscuros a hablar con desconocidos porque pues les puede pasar algo malo. En el cuento de Perrol, que es el verdadero cuento, a Caperucita Roja, digamos que la violan en ese cuento, la matan a la abuela y matan a Caperucita en el verdadero cuento. Y ahí narra Charles Perrault todo lo cómo pasó. Entonces, pues el lobo no era un lobo, sino era un ser humano. Y pues todo lo que puede pasar cuando alguien se pone a hablar con desconocidos. En esas épocas los pueblos los alumbraban con antorcha, las calles eran empedradas y pues uno piensa que la gente era más sana y seguramente que sí, pero en toda la historia han existido violadores y asesinos y pues gente mala. Entonces, la Caperucita Roja de los hermanos Grimm tiene una cosa de que ahí no matan a Caperucita, pero hay un acto violento que es abrir la panza del lobo, sacar a Caperucita y a la abuelita que salen hasta bien peinadas, no se ensuciaron, eran perfectas, les echan piedras, lo cosen a la panza del lobo. El lobo cuando se despierta tiene mucha sed, se siente muy pesado, se siente muy mal y cuando va al lago a tomar agua, el peso de las rocas lo manda al fondo del lago y muere ahogado. Es decir, un mal se acaba con otro mal. Eso es lo que va quedando en la mente de los niños como algo normal. Y a veces a nosotros nos han contado ese cuento así. De hecho, todavía pasan en televisión algunos cuentos de los hermanos Grimm con sus adaptaciones. A Dios gracias, hoy existen muchísimas adaptaciones de Caperucita Roja. Yo conozco como 64 versiones por una profesora que hizo un proyecto sobre los Caperucita Roja y sus adaptaciones. Y hay cuentos realmente muy graciosos. Hay un autor que es contemporáneo y que cuenta la Caperucita Roja que va en su bicicleta con sus audífonos, con su MP3 o su PC, ya no sé en qué va, va comiendo chicle. Y el lobo pues está enamorado de la Caperucita Roja y ella no le para bolas, lo trata horrible, ¿sí? Esa es una adaptación de Caperucita Roja. Hay otro que dice que no se come a la abuelita, sino que la abuelita cuando oye la voz tan fea de Caperucita, cuando golpea la puerta, ella alcanza a ver la sombra del lobo. Entonces ella se esconde en la despensa y en la carrera se le caen las gafas, no se alcanzó a poner las gafas, se le cayó la gorrita de dormir y salió y se escondió. Entonces cuando entra el lobo no la encuentra y entonces ya oye a Caperucita que viene cantando por el camino, entonces él se pone las gafas, se pone la gorra, se tapan con las cobijas y cuando llega Caperucita Roja empieza todo lo que ya conocemos de ¿y por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Y por qué tienes así? Mientras que Caperucita Roja está en ese diálogo, la abuelita sale de la despensa y sale a buscar ayuda. ¿Quién la ayuda? El cazador. Entonces, en el final de esa Caperucita, el lobo es atrapado, lo meten en una jaula y el cazador se lo lleva, ¿sí? O sea, no hay violencia de que le abren la panza, lo matan o cosas de esas, se lo lleva y Caperucita y la abuelita ya pudieron ser felices y visitarse porque ya no había un lobo malo por ahí.
Esa es una versión. Hay otra que a mí me encanta, que es, pasa lo mismo, la abuelita se esconde, y, pero cuando ya viene con el cazador y Caperucita Roja está, pues que ya se la va a comer el lobo, entonces el cazador atrapa al lobo y el lobo pues dice, ¿qué pasa? Que por qué no se puede comer a las personas, que a nadie le ha dicho que eso es malo. Entonces el cazador le dice que no hay que comerse a las personas, y el lobo pues pide perdón, les dice que lo perdonen, que él no sabía que eso no se podía hacer. Y entonces Caperucita y la abuelita pues lo perdonan, y él desde entonces termina el final, desde entonces el lobo es vegetariano, y Caperucita y la abuelita cuando va a visitar a su abuelita le comparten las tortas y frutas que les mata la mamá. Entonces en ese cuento me encanta porque hay la posibilidad de cambiar, se da la posibilidad del perdón, de que una persona estaba haciendo algo malo porque no sabía qué es lo que les pasa a los niños. Ellos muchas veces hacen cosas que no deben hacer, pero no de maldad de que voy a ir a romper esto, no. Él cogió algo y se le cayó, pero no sabía que eso se iba a romper, o cosas así que hacen los niños. Entonces es la posibilidad de cambio, es la posibilidad de no hacer cosas malas. Entonces, o de que las cosas malas tienen una explicación. Y bueno, entonces ese cuento a mí me encanta. Hay otra Caperucita Roja que es la versión contada por el lobo. Entonces, en esa versión, el lobo llora y dice que esa Caperucita le ha hecho una mala publicidad, que todo el mundo cree que él era el malo, pero que ella es la que lo ha tratado terrible, que lo ha difamado. Bueno, es súper gracioso. Y hay otras Caperucitas Rojas también muy divertidas. Bueno, entonces, uno ahí ve que se pueden hacer adaptaciones de los cuentos y hacerles ajustes dependiendo de, entonces uno encuentra de Caperucita de Charles Perrault por fulano de tal. Entonces ese por fulano de tal es que ya no contó el verdadero cuento, ¿sí? Por ejemplo, Charles Perrault tiene Barba Azul, y Barba Azul pues era como un sádico, ¿sí? De los de hoy en día, que castigaba a las mujeres que eran curiosas. Entonces él siempre buscaba alguna mujer bonita y la endulzaba con todo lo que le ofrecía: trajes, joyas, comida, de todo, pero tenía una habitación con una llave especial en la que no podían entrar, y siempre les ponía la trampa de el irse a un viaje que no era tal, sino daba el tiempo como para que entraran a todas las habitaciones y finalmente entraran a la de la llave de oro. En el verdadero cuento de Charles Perrault, eso habla de hasta los coágulos de sangre, un tapete de coágulos y cosas, es bien espeluznante. En cambio, en el de los hermanos Grimm, sí, bueno, muestran como las momias y las mujeres que ha matado Barba Azul, y en esa adaptación pues la salvan los hermanos, y bueno, ¿sí? Entonces, ¿a quién le contaban todas esas historias? Caperucita Roja, a la que de pronto ya empieza a gustarle los chicos y a ponerse a hablar con desconocidos, le puede pasar algo. ¿A quién le contaban la de Barba Azul? A la que se deja deslumbrar con los tesoros, los castillos, los trajes, y no le importa saber con quién está. Y así, por ejemplo, La Bella Durmiente. La Bella Durmiente termina, que nosotros vemos o conocemos, termina cuando el príncipe le da el beso y la despierta, pero realmente ese es el comienzo del libro. Ahí ella se casa con el príncipe y se va a vivir al castillo de él. Cuando él está en ese castillo, la mamá del príncipe era una ogresa. Los ogros en los cuentos son caníbales, se comen a las personas. Y mientras están allá en ese castillo,
Ellos tienen una niña y un niño, una niña que se llama Aurora y un niño que se llama Día. Y cuando está el príncipe presente, la mamá se porta, la ogresa se porta como no, un ángel de bondad. Pero cuando el príncipe está solo, ella le dice un montón de cosas para ponerlo mal con la Bella Durmiente, y cuando él no está, le hace la vida de cuadritos a ella y a los niños. Entonces una historia truculenta y finalmente un día el príncipe tiene que irse a la guerra y se va y le deja encargada a su madrastra, la ogresa, le deja encargada a la Bella Durmiente y a sus hijos, cosa que aprovecha ella para mandarla a encerrar en unos calabozos, en unas mazmorras que eran unos sótanos húmedos donde no entraba la luz, donde había ratas, humedad, y mete allá a los niños y a de la Bella Durmiente por muchos meses, y allá aparecen una cantidad de penalidades, enfermedades y cosas que pasan los niños y ella, pero ellos cuentan con alguien de este castillo que es el cocinero, que él se apiada mucho de ellos y él sale a cazar animales de noche, y entonces hace las pieles de los animales, las deja que se sequen y se las lleva, y hay como una roca en una pared alta por donde él les pasa las pieles para que ellos se abriguen, y cuando sobran comida, las sobras las lleva y también les lleva lo que puede él recuperar y darles. Pero los niños se ponen muy flaquitos, muy débiles, y llega un día en que ya el príncipe viene, ya ganó la guerra, y mientras tanto entonces la ogresa dice que ya es tiempo, ya sufrieron harto, ya es hora de comérselos, y le dice a los verdugos que preparen el caldero, la olla gigante con agua hirviendo, con todos los ingredientes, porque se los va a comer. Y cuando los llevan, los sacan de las mazmorras, los niños no pueden casi abrir los ojos, y ella tampoco, porque están como ciegos, porque pues vivían en la oscuridad. Y, y cuando ya los van a echar al caldero ese, llega el príncipe que viene convertido en rey y se da cuenta de lo que iba a hacer la ogresa y ve cómo están sus hijos y todo. Entonces ella al verse pillada por el príncipe, que ya es rey, entonces sale y se monta en una carroza, en su carruaje con unos caballos, y empieza entonces el rey a decir que a sus soldados que la cojan, que la atrapen, y entonces en esa huida la carroza se va por un acantilado, se desbocan los caballos, se va por un acantilado y la carroza cae por ese precipicio y queda muerta la ogresa ahí en las rocas. Entonces, ¿a quién le contaban ese cuentico? Pues a las que se iban a casar, para que no se vayan a vivir al castillo del príncipe, que se busquen un castillo aparte y no estén ahí con la suegra. Entonces, todos esos cuentos tradicionales, que yo me podría quedar acá toda la tarde contando y ya se me está haciendo tarde, eran para adultos, no eran para niños. Entonces, ya las versiones que nosotros conocemos para niños pues son versiones, adaptaciones hechas para ellos. Eso era un taller para hacer en clase. Entonces, yo aquí tengo muchísimos cuentos tradicionales. Hans Christian Andersen es una maravilla de escritor. De él es El patito feo, de él es El soldadito de plomo, de él es La niña de los cerillos, ¿sí? Y él fue un niño solo, fue un niño triste, no era agraciado, no era un niño lindo. Y su padre, pues como era un pastor, estaba dedicado pues, a sus predicaciones, y su mamá falleció cuando era un niño, entonces él era un niño solito.
Sin embargo, él estudió y fue un gran escritor. En la corte fue reconocido por sus escritos, pero realmente se volvió muy famoso fue cuando murió. Entonces, a él que le dicen que los cuentos son un poco trágicos, algunos psicólogos y otras personas dicen que los cuentos de los hermanos Grimm son, perdón, de Hans Christian Andersen, son cuentos un poco trágicos, pero realmente tienen una belleza muy grande. A mí me encantan y, son cuentos en donde los niños pueden como sentir el dolor de los personajes. Sin embargo, también hay muchas adaptaciones de los cuentos de Hans Christian Andersen, ¿sí? Y son considerados tradicionales pues por la época en que fueron escritos. Entonces aquí tengo El Soldadito de Plomo en dos versiones. Todos los cuentos, estos cuentos, aquí tengo Alibaba y los 40 ladrones en dos versiones. Entonces yo les paso esto a los estudiantes en clase y leen las dos versiones y me cuentan cuál es la versión más antigua y cuál es la versión moderna, pero versión, no que el cuento sea moderno, porque todos los cuentos tradicionales pues son eso, tradicionales. Hay veces que yo les pongo la cascarilla y les digo, ¿cuál era el cuento moderno y cuál era el cuento tradicional? Y me dicen, este es el moderno y este es el tradicional. Y resulta que los dos son tradicionales, que hay versiones y adaptaciones nuevas de pronto, pero los cuentos tradicionales son tradicionales. Bueno, entonces, por ejemplo vamos a ver, el de Alibaba, ¿sí? Espero que todos lo conozcan. En esta versión termina, les voy a leer el final del cuento de Alibaba, dice, vamos a ver acá dónde está el final. Alibaba informó a la guardia del califa, quien ordenó detener a todos los ladrones. Más tarde, Qasim fue liberado y el tesoro repartido entre los pobres. Alibaba recibió una recompensa del califa por haber descubierto a los ladrones. Poco después se casó con la esclava y fueron muy felices. Entonces, en este final, se repartió todos los tesoros de los 40 ladrones entre los pobres. En la versión más antigua, entonces dice, Alibaba agradeció a Marian por haberle salvado la vida. La colmó de riquezas y se casó. Desde entonces Alibaba pudo vivir sin ninguna preocupación y como además conocía el secreto de la cueva, todos los tesoros de los ladrones quedaron en su poder. Entonces, miren que en uno repartieron todo entre los pobres y en esta adaptación simplemente él se quedó con todo y pues cuando necesitaba el dinero, pues ábrete sésamo y ahí estaba todo, ¿cierto? Bueno, entonces estos son La Bella Durmiente, el flautista de Hamelin, Pulgarcito, el Don del Rey Midas, Alibaba, Los Músicos de Bremen, Gulliver en el País de Lilliput, bueno, El Soldadito de Plomo ya lo nombré, El Sastrecillo Valiente, Caperucita Roja, bueno, todos esos hacen parte de los cuentos tradicionales. Bueno, ¿cuáles son
Ahora vamos a ver cuáles son los representantes más, digamos, destacados de los cuentos contemporáneos. ¿Qué son cuentos contemporáneos? Los que vienen de finales del siglo pasado, de mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Y la mayoría de autores están vivos o algunos pues ya han fallecido, pero recientemente, no hace siglos. Bueno, yo tengo una autora que les voy a contar que es yo soy su fan número uno. Es una autora japonesa, se llama Keiko Kasa. Keiko Kasa eh, nació en Japón y ha publicado muchísimos cuentos y se los han traducido en varios idiomas, ¿sí? Ella es diseñadora gráfica de la Universidad de California y actualmente vive en Indiana con su esposo y sus hijos. Ya sus hijos son grandes. Ella se dedicó a los cuentos cuando ya fue mayor, porque como contaba cuentos tan lindos le decían que por qué no escribía esos cuentos. Entonces, como es ilustradora, ella misma hace las ilustraciones de sus cuentos. Yo creo que muchas conocen este cuento, pero se los voy a leer para que ustedes tomen una idea de cómo leerle a los niños los cuentos. En primera instancia, nunca se debe leer así. Niños, Choco encuentra a una mamá, y nunca le dicen el autor. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió buscar una. Siga molestando y no, ahora no les muestro el cuento. Siga así. Ya, ahora sí, miren. O sea, ese tipo de cosas no las debemos hacer. ¿Por qué? Porque mientras usted está detrás del cuento, pues los niños como tienen que ver, y hay profesoras que dicen, leen y luego dicen, leen y luego regañan. Entonces se pierde el hilo del cuento. Primero se debe tomar por la parte de arriba o por la parte de abajo. Y siempre que se va a leer, se debe colocar al lado de la cara. No importa si usted es diestra o si usted es zurda, no importa. Cualquier lado está bien. Y se deben pasar las hojas de esta manera, ya sea por la parte superior o por la parte inferior, pero nunca atravesando el brazo para pasar la hoja, nunca. Entonces voy a leer este cuento. Bueno, este cuento es muy hermoso. Dice,